Muy buenas noches, bienvenidos a esta conferencia hacia una historia del texto coránico a cargo del profesor François Desroches y también contamos con María Jesús Viguera Molins y queremos invitar antes también a Nicolás Casianides, director del Instituto Francés de España, con quien Casa Árabe, institución con la que Casa Árabe colabora con frecuencia, a dirigirles unas palabras. Nicolás. Voy a decir solamente de verdad muy pocas palabras para decir que pues, les agradezco mucho a nosotros de la Casa Árabe de organizar este evento. De verdad tenemos una colaboración muy fuerte entre el Instituto Francés de España y la Casa Árabe y eso funciona muy bien, así muchas gracias a Pedro y Elena para esto también. Es un orgullo de verdad de tener el profesor Desroches aquí para hablar de un punto muy difícil. Lo que quería decir es solamente que pues es claro un asunto difícil, pero nuestra ventaja aquí es de hablar de este asunto que es sencillo, muy tranquilamente y con mucha profundidad, porque pienso que en este asunto pues hay que trabajar más y hay que trabajar para ver algo que puede ser algo que se acerca de la verdad, porque no hay nunca una verdad. La verdad es que en los últimos años hemos visto muchos descubrimientos sobre este asunto y por eso hay que hablar de estas cosas en un tono universitario, profundo y serio. Y por eso, para mí como consejero cultural de la Embajada Francesa, es un orgullo de tener un profesor que pues sabe muy bien de qué habla y que va a hablar de esto con la profundidad debida. Muchas gracias también a la señora María Jesús Viguera Molins para estar con nosotros y pues os deseo una muy buena conferencia. Muchas gracias. Gracias, Nicolás. Las noticias que nos llegan de Yemen en la actualidad son casi todas de destrucción del tejido social, de las infraestructuras, de recintos con invaluable patrimonio cultural en nombre de la guerra contra el extremismo o de la estabilidad. Algo cada vez más usado como justificación para conflictos de intereses interregionales o internacionales. Uno de estos recintos que ha sido tocado por la guerra en Yemen es la Biblioteca de Manuscritos. Lo excepcional de una disciplina como la historia es que nos permite ahondar no solo en las razones detrás de los conflictos actuales, desmenuzando capas que nos permiten observar los mismos hechos, muchas veces con distintas perspectivas, sino también profundizar y en ocasiones transformar la visión que tenemos del recorrido de la humanidad. Un recorrido accidentado donde en ocasiones las líneas se borran y se reescribe encima, como en un palimpsesto, que es aquel manuscrito que todavía conserva huellas de otra escritura anterior en la misma superficie, pero borrada expresamente para dar lugar a la que ahora existe. De un palimpsesto venimos a hablar esta tarde, en concreto el que fue descubierto en la gran mezquita de Saná en 1972 y que abre un capítulo nuevo en la historia del Islam con un texto coránico que plantea preguntas sobre cómo fue ensamblado, su orden. La ciencia avanza justamente mediante hipótesis que se falsifican o se comprueban. Y ahora con los avances de la tecnología, los rayos ultravioletas, se pueden desvelar datos que antes no se lograban. Es curioso que de este capítulo no se escuche hablar más, pero eso justamente es lo que vamos a intentar remediar, por lo menos con esta conferencia del día de hoy, que posiblemente parte de un descubrimiento casi anecdótico, pero que abre sin duda muchas otras preguntas. La conferencia correrá a cargo, como ya bien sabemos, de François Desroches, profesor titular de la Cátedra Historia del Corán en el Collège de France,
François Desroches también ha sido profesor de Historia y Codigología del Manuscrito Árabe en la Escuela Práctica de Altos Estudios de París. Ha llevado a cabo investigaciones sobre diversos aspectos del libro escrito a mano en el mundo islámico, con un interés especial en el periodo inicial. Entre los libros que ha publicado están la tradición abasí, el libro manuscrito árabe Preludios a una historia, manual de codigología de los manuscritos en escritura árabe, la transmisión escrita del Corán en los inicios del Islam, y el Código Parisino Petropolitanus y los Coranes de los Omeyas. Y nos acompaña también María Jesús Viguera Molins, catedrática emérita de la Universidad Complutense de Madrid y numeraria de la Real Academia de la Historia, precisamente alguien a quien queremos mucho en esta casa y que consideramos que podría ser una estupenda interlocutora para el profesor Desroches. No sé si el profesor quiere empezar o pensabas tú decir algo antes, María Jesús. Vamos a dejar el profesor Desroches. Estupendo. Sí. Hace unos años, muchos años, me encargaron de preparar el catálogo de los manuscritos del Corán conservados en la Biblioteca Nacional de Francia. En esta biblioteca hay un número importante de copias antiguas, entre ellas un ejemplar que sería un regalo mandado por el califa Harun al-Rashid a Carlomagno. Es muy inverosímil que un soberano musulmán había jamás enviado una copia del Corán a un príncipe cristiano, y además el manuscrito en cuestión es posterior de más de un siglo a los dos personajes legendarios involucrados en este manuscrito, según dice una nota. Por razón del catálogo tuve que tratar mucho con las colecciones de la biblioteca, pero esta falsificación me llevó a interrogarme sobre la percepción que los dos figuras contemporáneas, Harun al-Rashid y Carlomagno, tenían de su libro sagrado. ¿Cuál era su lugar en su mundo? Las dos religiones integran el códice sagrado en forma diferente en las prácticas, pero a lo mejor había algo que investigar. Además, había un punto que me parecía que despertaba mi curiosidad. La Biblioteca Nacional, como he dicho, tiene una colección enorme de copias antiguas del texto coránico. Esta colección proviene, por su mayoría, de una colección formada en Cairo a principios del siglo XIX por un diplomata francés, Jean-Louis Aslancherville, que no tengo un retrato de Aslancherville, pero de su maestro sí, Antoine Isaac Silvestre de Sacy, que ha sido muy importante para este asunto. Aslancherville tenía la posibilidad de comprar manuscritos y entre ellos fragmentos en pergamino acumulados en desorden en una pequeña habitación en la mezquita de Amr en Fustat. En esta habitación se tiraban los manuscritos del Corán que no podían servir y tenían más o menos este aspecto. Debido al estado de las copias, Aslancherville compraba las hojas o los grupos de hojas, y por eso no hay manuscritos completos en la colección, pero fragmentos de dimensiones variables que van de una hoja aislada a un centenar e incluso más. Así, cuando se hace la cuenta de los ejemplares que eran presentes en la habitación de la mezquita, se da cuenta que había al menos 250 manuscritos. 250 manuscritos, cada uno que contenía el texto completo del Corán. Probablemente había incluso más, a lo mejor 300, porque Aslancherville
no tenía la posibilidad de explorar en detalle todos los manuscritos. Y además, durante los siglos, muchos de los manuscritos han desaparecido por razones naturales, por insectos, por varias causas. Esta cantidad me parecía muy sorprendente. En resumidas cuentas, y contrariamente a lo que hubiera imaginado, la biblioteca poseía un número más elevado de Coranes abasíes y omeyas que de copias carolingias carolingias de la Biblia o del Nuevo Testamento. La diferencia no es poca. Como hemos visto en el primer caso del Corán, tenemos 250 unidades codicológicas y del lado de los manuscritos de la Biblia del mismo periodo, solo 70. Y todavía este número, 70, es el resultado de un procedimiento de acumulación por los reyes de Francia y la Revolución Francesa, que han acumulado manuscritos cogidos en varias abadías, en iglesias, y entonces vienen de varios sitios. Los 250 manuscritos del Corán vienen todos de un mismo lugar. Entonces, a lo mejor había que mirar para otra institución cristiana similar. Y tenemos un caso, lo de la abadía del monasterio de San Gall, en Suiza, fundado en este periodo. Y la situación está además más desigual. Los manuscritos bíblicos del monasterio son 39. Entonces, una disproporción que llama la atención. Se puede objetar, y con razón, que el Corán es un texto un poco más corto que el Nuevo Testamento y de una amplitud mucho más inferior a la de la Biblia. De hecho, a propósito de la Biblia, se habla a veces de una biblioteca. Ahora bien, se trata de bibliotecas cuando hablo de Coranes, porque en muchos de los casos son series de 30 volúmenes o 7 volúmenes y escritos con un gasto de pergamena absolutamente fantástico. Y estas bibliotecas pequeñas estaban conservadas en las mezquitas dentro de arcas específicas. Entonces, no es que sea más barato producir un Corán en este periodo. Al contrario, en muchos casos, un Corán tenía más hojas que una Biblia. Podemos ahora mirar eso es un ejemplo de los Coranes de este periodo. Tenemos ahora que volver a los números que mencioné. ¿Qué quieren decir? Hablamos de volúmenes aparentemente perfectamente inútiles, ya que, por ejemplo, no tienen lugar el viernes durante el rezo. Se pronuncian unas aleyas del Corán, pero no se necesitan libros para hacerlo. Entonces, ¿a qué servían tantos manuscritos? O los fieles de Fustat, a lo mejor, estaban muy dados a leer el Corán y mucho más que los monjes de San Gall. O había, a lo mejor, a veces 250 personas en el mismo momento en la mezquita de Fustat para leer el Corán. Y Egipto no era para nada un caso aislado. Lo que acabo de decir vale también para Damasco, donde tenemos también una colección similar, enorme. Vale para Sana, eso es la fotografía del descubrimiento en 1973, o también en Kairouan, en Tunisia, donde había también una biblioteca coránica igual de la que existía en Fustat. Esta multiplicación de copias tenía a lo mejor un valor simbólico en un periodo cuando los musulmanes, y eso hay que recordarlo, eran todavía
muchas veces solo una minoría, porque en los primeros tiempos eran minoría dentro de una mayoría de cristianos, en el caso de Egipto, coptos. Leer los manuscritos requería un esfuerzo a juzgar por la dicotomía entre la práctica común y corriente que conocemos por los papiri conservados y la copia del Corán en escrituras de una belleza que a veces deja sin respiración, pero es muy difícil de leer, como se puede ver en este caso. El divorcio entre las grafías del cotidiano y la grafía coránica señala este periodo que constituye un episodio en todos puntos excepcional de hierografía, es decir, una escritura sagrada solo para los Coranes, cuya significación tiene que ser investigada de más cerca. Tenemos, por fin, estudiar de forma seria la cuestión de la alfabetización de las sociedades musulmanas de este periodo y no solo en el caso de Egipto. La situación en la cual de la cual mi trabajo en la colección de París me hizo darme cuenta es intrigante en un contexto de un cierto desprecio por el escrito por parte de los que tienen bajo su control la transmisión del texto, es decir, el ambiente de los hombres de religión, los ulema. Al principio del siglo pasado, del XX, eruditos de Al-Azhar pusieron a punto una edición del Corán que ha recibido una acogida muy favorable en casi todo el mundo musulmán. Según la advertencia final que seguía el texto, se basaron para hacer esta edición exclusivamente sobre tratados especializados sobre los varios aspectos del texto, sin jamás recurrir a los viejos manuscritos como se hubiera hecho por la Biblia o por el Nuevo Testamento, por ejemplo. ¿Cómo entender esta acumulación de manuscritos coránicos en proporciones impresionantes en un periodo en el cual los libros copiados sobre pergamino eran especialmente caros? El texto tenía a lo mejor una importancia. La tradición musulmana da, de hecho, indicaciones muy contradictorias a este propósito. Las primeras se encuentran en el relato de la puesta por escrito del texto coránico. Este último era, al menos en parte, conservado por escrito al momento de la muerte de Muhammad, pero no en forma de un libro, y hay por eso una muy buena razón. La ordenación de las azuaras no está vinculada a la cronología del texto, pero a su longitud, y las más recientes están más bien puestas al principio del Corán. No era entonces posible materialmente registrar este texto en un libro cuya lógica lineal, es decir, del principio al final, era opuesta al crecimiento del texto, porque hubiera tenido que poner las últimas al principio, lo que para hacer un libro es muy difícil. Con la muerte de Muhammad y la detención de las revelaciones, sus compañeros tuvieron que tomar la iniciativa de colectar las revelaciones y de justificar su decisión. En un primer relato que plaza el acontecimiento durante el reinado del califa Abu Bakr entre 632 y 34, el escrito, eso es el argumento, debe salvar el Corán del olvido que lo amenazaría si los que lo conocían desaparecían todos de una vez. El segundo relato, que está vinculado con la iniciativa del califa Osman entre 644 y 656, es diverso. Es para evitar que los musulmanes se desgarrarían unos a otros y por eso, para no tener contestación sobre el texto, que había que ponerlo por escrito. En los dos casos, y eso es importante, la salvación
tiene que venir del escrito. En una perspectiva de investigación histórica, es difícil no pensar el interés de documentos que remontan a los siglos VII y VIII y representan, por eso, un testimonio de primera importancia sobre el texto. Los tratados utilizados por los eruditos de Al-Azhar cuando hicieron la edición son, por los más viejos, obras del siglo XI, entonces mucho más recientes que los fragmentos. Pero es verdad, ¿cómo podemos fechar los documentos? Hay 3 vías. Ninguno de los manuscritos proporciona una fecha. No hay al final un colofón que dice ha sido copiado en este año. Pero tenemos la posibilidad de utilizar la paleografía con la identificación de una escritura hijazi típica de este periodo, la ortografía, lo que llamamos scriptio defectiva, que es la ortografía de los primeros Coranes, muy diferente de la que conocemos, y una técnica científica, la datación del pergamino por el C14. La combinación de los 3 permite atribuir a la segunda mitad del siglo VII un número bastante elevado de copias del Corán. El resultado en sí mismo es interesante porque permite descartar una hipótesis que propuso un investigador americano-británico, John Wansbrough, el cual pensaba que la compilación del Corán no había tenido lugar antes finales del siglo VIII o principio del siglo IX. Aunque ninguna de las copias, las más antiguas, sea completa, disponemos ahora como 80% del texto comprobado en los varios fragmentos de la segunda mitad del siglo VII, lo que reduce a nada esta teoría. La investigación se ha desarrollado de forma importante durante los últimos decenios según 2 direcciones, 2 axis. Uno, estamos mucho más al corriente de la evolución de los manuscritos y de la forma en la cual las comunidades musulmanes de los primeros siglos les concebían. Y, por el otro lado, los mismos manuscritos demuestran cuál ha sido la evolución del texto durante este periodo y permiten evaluar sobre bases completamente nuevas el corpus de datos que los eruditos musulmanes de la Edad Media han compilado en sus obras. La situación del Islam es muy especial, muy peculiar, porque con el libro Corán, el Musaf, empieza una tradición manuscrita completamente nueva, ya que antes no había libros en árabe, al menos no sabemos nada de una literatura o de libros en árabe. Las copias coránicas, las más viejas, son en apariencia muy modestas, aunque su tamaño indica bien que se trata de ejemplares hechos para un uso público con letras de tamaño grande, no se destacan por su calidad en cuanto a la escritura. Las decoraciones son completamente ausentes y las copistas se contentan de dejar un espacio blanco entre 2 asuaras. Muy a menudo, varios copistas colaboran para llevar a cabo la transcripción. Eso nos permite ver que no existe una escritura normalizada o una referencia estética muy clara. De hecho, los varios copistas escriben como saben escribir, como se ve en este manuscrito, el Parisino Petropolitanus, copiado por 5 copistas, y se ven las varias manos y no tienen nada que ver una con la otra. Sí, es siempre árabe. Muy rápidamente el manuscrito coránico evoluciona, al menos unos de ellos, sin dudas, debido a los contactos más frecuentes con las comunidades que ya tenían una tradición manuscrita anterior. A lo mejor también porque unos de los copistas del Corán eran cristianos que
como dicen las fuentes musulmanas, estaban pagados para hacer la copia del texto sagrado. Eso, sin duda, facilitó la transferencia de técnicas de un lado al otro. Sabemos ahora mucho mejor cuándo y cómo empezó la tradición caligráfica que es tan específica de la civilización del Islam. Aquí vemos un ejemplo de uno de las copias, un pequeño grupo de copias del finales del 7, principio del 8, que utilizan la misma escritura. Y eso es una revolución, porque antes en un mismo manuscrito había 5 escrituras. Ahora tenemos varios manuscritos, una misma escritura, una forma de decir que tenemos el mismo libro. Eso es estéticamente y conceptualmente muy importante. Más interesante, la escritura tiene unas reglas. Por ejemplo, en todos los manuscritos, si tenemos grandes, pequeños, las letras tienen el mismo tamaño, más o menos 1 centímetro de alto. Eso quiere decir que la gente tenía un referimiento muy claro en cuanto al tamaño de la escritura. Y, por fin, la iluminación entra en el manuscrito coránico con decoraciones muy específicas, probablemente debajo de la influencia de la antigüedad tardía. Es probable que el tamaño de estos libros, que eran de esta altura, era demasiado pequeño. Y encontramos a principios del siglo VIII las primeras copias en folio con un ejemplo absolutamente espectacular descubierto en Sana, este manuscrito, donde en la primera doble página que tenemos se encuentran la representación de 2 edificios que los historiadores del arte piensan poder identificar 2 mezquitas, la de Damasco aquí con eje central y la de Medina con un patio central con una especie de fuente con un árbol. Y las 2 figuras podrían estar aquí porque el manuscrito hubiera sido encargado por el califa omeya al-Walid I, el que precisamente empezó obras de reconstrucción y embellecimiento de los 2 edificios. La caligrafía también evoluciona con un crecimiento importante. El Corán debe ser un libro cuya autoridad se pone de manifiesta por su tamaño, y para que las copias de este tipo cuenten con una cantidad de hojas más importantes, el texto está copiado en caracteres todavía más grandes, con solo 20 líneas en la página y no 25 como se hacía más o menos antes. Tenemos fragmentos de al menos 3 manuscritos vinculados con este grupo, lo que demuestra que se trata de una empresa detenidamente concebida. Y no podemos descartar del todo que había la influencia de manuscritos como el Codex Sinaiticus en la concepción del folio. Pero, obviamente, a juzgar por la cantidad de pergamino empleado para el manuscrito, se trataba de libros muy costosos que solo personas de primer plano, y pienso el califa mismo, podían llevar a cabo. Pero, ¿qué podemos decir de este ejemplar de la mitad del siglo VIII? Que ha necesitado 1 millar de pieles de oveja para hacer un manuscrito, es decir, una cantidad absolutamente enorme de una gregge completa transformada en un libro. En este caso, la caligrafía otra vez he venido a echar una mano a este proyecto desmedido por el cual las letras han sido amplificadas de manera a hinchar el texto a las dimensiones increíbles de este volumen. Y empleo la palabra volumen
por la razón, porque es un objeto de 3 dimensiones, obviamente. De 20 líneas hemos bajado a 12, es decir, que el texto ha crecido y sobre una hoja que mide el doble del infolio omeya. Más interesante todavía, 3 manuscritos de ese tipo han sobrevivido, más o menos enteros. Esta empresa era otra vez concebida de forma muy clara para producir una serie de códices fuera de las normas. La hipótesis que se hizo es que las encargó el califa Abbasid al-Mahdi para suplantar las omeyas, llegar con un códice todavía más grande, y de hecho tenemos un relato muy interesante de un testigo contemporáneo con los acontecimientos, Malik ibn Anas, el cual dice que al-Mahdi mandó un manuscrito lujoso a Medina y que el Códex de los Omeyas, regalado antes, fue rechazado en el lado para dejar el sitio de honor al recién llegado. El testimonio de los manuscritos del Corán representa entonces una aportación de primer plano a nuestro conocimiento del arte y de la religiosidad y también de la historia de este periodo, y su utilización en el marco de las luchas de poder que trastornaron entonces el mundo musulmán puede ahora ser analizado sobre bases muy firmes. Pero la historia del texto es, a lo mejor, lo que más puede esperar del estudio de los manuscritos para progresar de forma contundente. Antes de examinar los manuscritos, tenemos que volver un momento a lo que nos dice la tradición musulmana. He aludido antes al relato bien conocido de la puesta por escrito del Corán. Sin embargo, eso no es una cosa única en la medida en que sabemos los nombres de unos compañeros de Muhammad, los cuales ellos también hicieron su propio Corán. Los más conocidos son Ubay ibn Ka'b y Abdallah ibn Mas'ud. Aunque copias de su texto no han llegado hasta nosotros, disponemos en unos tratados en árabe compuestos en la Edad Media sobre sus especificidades. Las diferencias, las más manifiestas, de una forma formal, se refieren al número de las asuaras. 116 en el caso de Ubay, 112 en el caso de Ibn Mas'ud, con 114 en la edición del Cairo, que es la Vulgata que conocemos. Además, la secuencia de las asuaras es diferente en los dos casos, lo que pone en duda su longitud. Si el principio de clasificación de las dos recensiones, la de Ubay y la de Ibn Mas'ud, era la misma que la de la Vulgata, donde las asuaras están ordenadas por orden decreciente de tamaño, los cambios podrían también significar que la longitud y entonces el texto de algunas asuaras era diferente de la que conocemos. Por fin, las variantes son indicadas en estos tratados, pero voy a volver después sobre el asunto. Una rivalidad apareció entre las recensiones de Osman y Ibn Mas'ud sobre la cuestión de saber cuál era la última versión de la revelación, los dos partidos inventando sus propios relatos para asegurar su derecho de prioridad, y eso además que el texto de Ibn Mas'ud era muy famoso en ambientes chiíes. Las diferencias textuales entre las varias versiones del texto coránico hicieron en apariencia objeto de una atención de parte de los especialistas medievales del Corán. Tratados han conservado listas de variantes
encontradas en las recensiones que fueron después descartadas. Pero el alcance parece al final muy limitado. Si pensamos a la rigor de las controversias entre los partidarios de los varios textos, no sabemos de forma precisa cómo se hizo la selección de las variantes, ni en cuál momento. El hecho que el texto de Ibn Masud estaba todavía en circulación en el siglo X no significa, por tanto, que los autores de los tratados, que más o menos vivían en este periodo, se refirieron a los manuscritos para colectar su información. El testimonio de los manuscritos datables de la segunda mitad del siglo VII permite, a lo mejor, de tener una visión más precisa de la situación. Tenemos testigos muy desigualmente repartidos de las dos tradiciones. Una, la del texto de Osman, la otra distinguiéndose muy claramente de la primera. Los manuscritos y fragmentos que coinciden globalmente con el Rasm de Osman permiten ver que las copias eran, en este periodo, perfectamente incapaces de lograr el objetivo perseguido por Osman, según dice la tradición musulmana, a saber, disponer de un texto que podía alejar los riesgos de disensión. Como se ve, no tenían vocales breves, muy pocos diacríticos y una ortografía bastante imprecisa. Entonces, estos ejemplares podían, en el mejor de los casos, ayudar la memoria, pero nada más. Contienen además variantes textuales que no están reconocidas, pero que coinciden muy bien con las variantes canónicas y a lo mejor estaban parte de las variantes que se encontraban al principio. La aparición de variantes canónicas está asociada por la tradición musulmana a la preparación de las copias oficiales que se hicieron durante el califato de Osman. Aquí es un falso Corán de Osman, pero no tenemos el Corán de Osman, así que es la única forma para mí de enseñar de lo que quiero hablar. Es una cosa que se encuentra en Estambul. Una vez que Osman logró acabar con la compilación de las revelaciones, según el relato tradicional, el califa hizo establecer varias copias para las ciudades grandes de su imperio. El número de las copias no queda claro, pero usualmente se habla de 4 y vamos a quedarnos con esta idea. Durante el proceso de transcripción desde el original, varios errores se introducieron en las copias. Cada una de ellas está caracterizada por un conjunto de pequeñas variantes que tocan el rasm, es decir, las letras mismas y no las vocales. Y entonces por eso se puede distinguir muy bien una copia siria de otra hecha en Irak, porque tienen un conjunto específico que en principio no tendría que variar. Pero no es tan cierto que la cosa ha sido así en el periodo más antiguo. Un testimonio a propósito de una copia que estaba en posesión del abuelo de Malik ibn Anas, copiado precisamente durante el reinado de Osman, señala que se encontraba en este manuscrito una mezcla entre variantes de Medina y en la última parte del Corán, variantes iraquí o mequí. Esta situación, que en principio no tendría que ser, no es única y el estudio de manuscritos confirma que era bastante común. Por ejemplo, el estudio de un grupo de Coranes del siglo VIII desvela las vacilaciones de los copistas a propósito de seguir o no uno solo sistema. Entonces, eso pone ya un poco en duda la repartición de las variantes sobre una base regional según la explicación tradicional. El Corán del abuelo de Malik mezclaba particularidades que
son más o menos la del texto canónico, es decir, un texto de Osman, incluso en sus variantes. Pero en la Biblioteca Nacional tenemos un fragmento de un manuscrito del principio del siglo VIII, en el cual vemos en un sitio, no sé si aquí, se ve que algo se ha añadido en el texto original. Y no es poca cosa. El texto original mezcla un variante de Ibn Masud con un texto que por el resto es perfectamente ortodoxo. Es un poco como si en una traducción católica de la Biblia de repente aparecía una frase cogida de una traducción luterana. Sería más o menos la misma situación. Y en este caso sabemos que no es un error de un copista porque gramaticalmente funciona de maravilla. De hecho, la corrección es un error porque no han eliminado el bima que tenía, el bi tenía que desaparecer porque el texto es bimisl ma y no bimisl bima. Entonces hay un error en la corrección, pero era para eliminar la discrepancia con el texto oficial. Los manuscritos ponen de forma bastante amplia en duda la historia de las variantes canónicas y su explicación. En principio, las variantes han aparecido con el Códice de Usman, es decir, hacia 650. Pero en unas de ellas corresponden a un estado de la ortografía más desarrollado que lo que encontramos en el estrato más anciano de la tradición manuscrita, es decir, durante la segunda mitad del siglo VII. Vamos a tomar un ejemplo muy sencillo. Una de las variantes contrapone dijo, kala, y di, kul, en las ediciones modernas. Y en las ediciones modernas la confusión no es posible porque entre kala y kul hay una letra de diferencia. Pero en el siglo VII las dos formas verbales se escribían exactamente de la misma forma. Aquí vemos una hoja de un Corán del periodo en el cual kala he escrito kaflam, lo he escrito en el margen, pero no es kul, es kala, no se puede confundir. Y de hecho el contexto no lo deja hacer. Eso supone en todos los casos que cuando se recompiló la lista de los variantes, se hizo en un periodo en el cual la diferencia entre kala y kul estaba visible, no en el periodo inicial en el cual era perfectamente escrito de la misma forma. Entonces, es una cosa que demuestra que a lo mejor las variantes recopiladas por los eruditos musulmanes de este periodo, del siglo VIII y IX, no han integrado en su lista todas las variantes, pero que hicieron una selección y han trabajado con documentos posteriores a la reforma de la ortografía que lleva a esta situación. He hablado de un grupo de manuscritos ortodoxos. Ahora vamos a ver el manuscrito único, lo de Sana, un palimpsesto que, como lo ha mencionado Karim Hauser, es un manuscrito reutilizado. Y se nota aquí que tenemos una escritura muy visible y por debajo como una sombra de una escritura que es la escritura inicial, la que se borró, pero la tinta utilizada para escribir sobre pergamino no se deja borrar muy fácilmente. De hecho, hay que hacer un esfuerzo enorme para eliminarla por completo y en este caso no se logró eliminar. Estamos ahora trabajando para acabar de descifrar el texto sobre las 40 hojas que conocemos, pero sabemos ya que este texto era un musaf, un Corán. Y lo sabemos porque al final
de las asuaras, es decir, aquí se nota una fórmula que dice eso es el fin de la asuara tal y tal. Y entonces eso quiere decir que estamos contando con asuaras, con un Corán. Segundo punto, no era una copia de uso personal. El tamaño de esta copia es exactamente el mismo de las otras copias que conocemos del periodo antiguo, es decir, copias de uso público, probablemente una mezquita. Y según los varios elementos que tenemos ahora, podemos pensar que se puede fechar en los años 670, 80, incluso a lo mejor un poco más tarde, si tenemos en cuenta que, según dice la tradición musulmana, la introducción de las decoraciones entre las asuaras se hizo en el periodo de Al-Hajjaj, es decir, digamos, a finales del siglo VII. El manuscrito era obviamente utilizado por una comunidad musulmana, pero una comunidad que reconocía un Corán diferente de la versión canónica. El texto difiere de la Vulgata en varios puntos. Uno, la secuencia de las asuaras es diferente. Tenemos, por ejemplo, este tipo de secuencia que no coincide con la que conocemos. Después vienen muchos casos de sinonimia de todos tipos, palabras, grupo de palabras. Después hay formulaciones diferentes y versos añadidos y, al contrario, ausencia de unos versos en pocos casos. El estado del texto se comprende si se piensa a lo que se dice de los lectores Qari, que partidarios de una transmisión, como se dice, bil ma'ana, es decir, según el sentido y no literal. Sabemos por la tradición musulmana que en los principios del Islam unos lectores hacían sustituciones. El ejemplo más conocido es el de Anas ibn Malik, el padre de Malik ibn Anas, el cual recitaba aswabu, más exacto, en vez de aqwamu, más firme, en el versículo 6 de la Suara 73, y contestaba a la gente que le criticaba para no conformarse al texto oficial, y decía aqwamu, aswabu, ahyahu. Todo eso es la misma cosa. Esta posición de Anas indica claramente que un texto canónico no se era impuesto en este periodo dentro de la comunidad musulmana, ya que un simple fiel, y Anas era un simple fiel que no tenía su Corán como Ibn Masud, podía decidir de elegir sinónimos cuando estaba haciendo su recitación. Un relato dice que Muhammad pedía a sus discípulos de no terminar un versículo hablando de la misericordia divina por palabras que tenían que ver con el castigo y viceversa. Y eso deja pensar que la predicación no era concebida como un mensaje nevayetur por la persona misma encargada de programarla. El palimpsesto es al menos un manuscrito que pertenece al estrato antiguo de la transmisión del texto, dejan ver un trabajo editorial de armonización del texto cuya cronología debe ser investigada de forma más precisa, pero de todas formas es anterior a las dos copias. El Corán se distingue por un rasgo estilístico muy fuerte, la existencia casi sistemática de rimas al final de los versículos. En los dos casos que me interesan ahora, se trata precisamente de elementos textuales de pequeño tamaño, cuyo senso es prácticamente neutro y constituyen el final de versículos en la Vulgata. Fórmulas idénticas a estas aparecen en varios puntos del texto y en la misma posición final. La que aparece en el palimpsesto
al final del famoso versículo llamado de la luz, es decir, Zohar 24, versículo 35, es diferente de la que encontramos en la Vulgata, el resto del versículo siendo exactamente lo mismo, sin cambios. En la Vulgata, al final se lee Wallah ala kulli shay alim, pero en la capa inferior del palimpsesta, un poco de añadida a este lugar, en vez de Wallah, empieza una fórmula, la'allahum, una pérdida y al final un plural, es decir, una formulación diferente, pero en todos los casos una formulación más bien general. Este ejemplo es muy interesante en la medida en que se trata de un pasaje especialmente contundente que ha conocido desde el periodo más antiguo una popularidad enorme y podemos pensar que al principio era muy bien fijado, pero no es el caso. En el segundo caso, lo del manuscrito de París, que es perfectamente normal, la situación es un poco diferente. Los elementos textuales breves son los de la Vulgata, pero el testimonio del manuscrito enseña que están identificados en el manuscrito como versículos aparte. Están, de hecho, enmarcados por puntuaciones, las cuales en el resto del manuscrito dividen los versículos los unos de los otros. Han sido borrados y tuve que poner en rojo el punto que está borrado en el manuscrito. Pero se ve que este elemento textual, está aparte, digamos. ¿Cómo podemos explicar esta situación? Hacemos la hipótesis que estas fórmulas estereotipadas han sido añadidas durante la constitución de las azuaras para dar una rima en acuerdo con el contexto para una revelación que al principio estaba acabando de forma diferente y aquí se ve, es un plural en un que no hace rima en absoluto con el resto del texto. El examen de los testigos manuscritos nos da entonces una visión nueva de la forma en la cual el texto hubiera sido constituido. Lo que era una hipótesis audaz defendida por el arabista inglés Richard Bell en los años 50, encuentra en una cierta medida una confirmación gracias al estudio de la tradición manuscrita del siglo VII. El conocimiento de la tradición manuscrita antigua permite igualmente de hacer la hipótesis que el texto escrito del Corán ha tenido su influencia sobre el oral. La comparación entre el estado del texto en el siglo VII y la edición moderna permite tomar la medida de los elementos que se han introducido. Aquí se ve la edición moderna y el mismo, pero como si fuera en el estado en el siglo VII para ver la diferencia de cantidad de información en una página. Las copias, entonces, del texto coránico funcionaban de forma diferente de lo que conocemos hoy y el lector tenía que añadir informaciones que mancaban. Se entiende, entonces, mucho mejor el raconto que se hace de un erudito musulmán del siglo VIII para ponerlo en ridículo. El hombre, Hamza ibn az-Zayyat, literalmente el hijo del comerciante de aceite, hubiera leído al principio de la segunda azuara, al-Baqara, Zayt, aceite, en vez de Raib. Y entonces tenía el texto sin los puntos y hubiera leído Dhalika Kitab la Zayt. Eso es un libro en el cual no hay aceite, que es absurdo, pero es para enseñar que no era muy bien informado y no conocía el texto, en vez de donde no hay duda. Pero eso
a lo mejor pasó en muchos casos cuando se trataba de palabras que aparecían sin los puntos o con una ortografía un poco diferente y que la gente ha leído de forma equivocada porque el contexto no imponía una lección más que la otra. Por ejemplo, aquí, Kala en vez de Kul. Los más antiguos manuscritos, aunque no tenían la notación de las vocales breves, demostraban ya, por su forma de dividir el texto de las aswaras en versículos, que las formas de hacer eran diferentes de las que conocemos en la tradición musulmana clásica. Con la introducción de la notación de las vocales breves en el siglo VIII, todo parecía reunido para llegar por fin al objetivo supuestamente perseguido por el califa Osman, a saber, de disponer de un texto que podía alejar las discordias internas como las que surgían entre judíos o cristianos. De hecho, los recursos de la escritura eran en este momento suficientes para fijar la parte más importante del texto y había pocas cosas que escapaban a eso. Y a pesar del desarrollo de la notación, los copistas tardan a utilizar las posibilidades y los diacríticos y los vocales solo aparecen poco a poco. Y este retraso del escrito podría explicar la proliferación de las lecturas durante el siglo VIII, una evolución muy peligrosa para el texto coránico. Y cuando las vocales vienen escritas, confirman una situación compleja en la cual el concepto de canonización no contaba todavía con el beneplácito de todos. Vivian Comero analizó así el silencio de Muslim a propósito de la narración de la puesta por escrito del Corán y su interés para las recensiones de Ubay e Ibn Masud. Para ella era una toma de posición a favor de la utilización en la litúrgica de todos los textos coránicos, que sean lo de Osman o lo de otros, como hacían los compañeros y los sucesores. Una autoridad como Tabari, muerto en 923, expresaba su desacuerdo con las lecturas que son hoy en día consideradas como perfectamente canónicas y, al contrario, utilizaba otras que son no canónicas. Enfrente a esta situación cada vez más incontrolable, la iniciativa de Ibn Mujahid se propuso de imponer un texto y, en otras palabras, de canonizar el Corán de forma definitiva. Su decisión de descartar Ubay e Ibn Masud ha, de hecho, ido más allá del marco de las 7 lecturas. Se trata de la canonización del Rasm, es decir, del texto escrito en negro de Osman, el cual constituye uno de los elementos que validan una lectura. Y en la misma forma que en el siglo VII el peso del Estado había ido a favor de la versión de Osman, al principio del siglo X, el poder abasí se encargó de promover un texto canónico, dando todo su apoyo a Ibn Mujahid. La condenación de Ibn Shanabud y su castigo fueron el último toque a esta construcción. Además de la paradoja que subrayaba al principio, a saber, el número importante de manuscritos del Corán de los 4 primeros siglos del Islam, de los cuales conocemos la existencia, cuando la tradición ulterior insiste sobre la primacía absoluta del oral, la búsqueda continua durante todo este periodo de mejoramientos en la notación escrita que lleva el libro Corán, el Musaf, del estatuto de prontuario a de un libro autónomo, utilizable por un lector que no supiera de memoria el texto, a lo mejor tampoco el árabe, es una transformación que deja pensar que lo que estaba en juego era importante. ¿Por qué, si eso no era el caso,
no a contentarse de quedarse con el texto en su estado inicial. Y de hecho, en el siglo VIII, Malik ibn Anas dice en voz muy alta su oposición a todas las modificaciones. Prueba, si era necesario, que no eran evidentes. Lo que llama la atención es más bien la rapidez y la amplitud de los cambios que han afectado el libro Corán durante el periodo inicial. Dos puntos que no se pueden explicar, que si el mejoramiento del escrito hubiera entonces representado una empresa de la más alta importancia. Esta preocupación para el escrito está a la raíz de los números manuscritos que constituyen una fuente esencial para llevar a cabo el proyecto enunciado por Ernest Renan en 1857, es decir, le temps est venu d'appliquer la critique à ce recueil, el tiempo he venido de aplicar la crítica a este libro. Muchas gracias. Muchas gracias al profesor François Desroches por esta cronología comentada, muy erudita de los manuscritos coránicos, que demuestra los distintos elementos que ponen en evidencia la evolución de las distintas comunidades musulmanas a lo largo de los siglos y del texto coránico y de esta, digamos, canonización que ha necesitado de un consenso, el consenso de Haussmann, podríamos decir. Doctora María Jesús Viguera, por favor. Sí, cuando hace unos días, pocos días, Casa Árabe me invitó a moderar esta conferencia del profesor Desroches, acepté enseguida, porque se trata de dos instituciones que admiro. Por una parte, esta Casa Árabe y, si me permite llamarle también institución, el profesor François Desroches. A ambas instituciones las aprecio desde hace muchos años y realmente mi primer trabajo fue en el antecedente de la Casa Árabe, el Instituto Hispanoárabe de Cultura, y entre las gratitudes que tenemos los arabistas respecto a estas instituciones, Casa Árabe o Instituto Hispanoárabe de Cultura, publicaciones, actividades y una biblioteca enorme sin la cual el arabismo español, etcétera, no hubiera podido sobrevivir. De la otra institución, Desroches, realmente su condición de profesor de Corán en el Collège de France lo dice todo. Fue memorable su manual de codicologie de manuscrits en écriture arabe, que ya nos está orientando sobre esa evolución suya para de los presupuestos teóricos de la codicología y del análisis de la escritura llegar a centrarse en uno de los temas que más pueden ser apasionantes, como es la escritura precisamente del Corán. A finales de los años 70, Desroches, desde París, tomó una iniciativa que sin duda ha sido fundamental en relación con el auge en que hoy se encuentra el estudio de los manuscritos árabes. Publicaba con su esfuerzo personal y yo creo que con una suscripción baratísima, yo creo que pagaba 10 francos por cada uno de los cuadernillos en los cuales Desroches, con un afán enorme por descubrir los manuscritos árabes y ponerlos en análisis, publicaba esas hojas volanderas que se llamaban Nouvelles de Manuscrits du Moyen-Orient, por supuesto con algunas referencias a manuscritos andalusíes. Desroches ha seguido una profundización continua, por tanto, desde hace casi 50 años, casi medio siglo, en definir lo que es el libro manuscrito árabe. Y esa profundización le ha llevado a recientísimas contribuciones que dan la medida de dónde estamos o dónde está el conocimiento sobre los manuscritos. Su contribución a una obra colectiva fundamental
que es la Comparative Oriental Manuscript Studies, y el libro que creo que ya he citado, Le Livre Manuscrit Arabe, Prélude à une Histoire. Desde luego lo que es importante es que lo aplique al tema coránico, a los manuscritos coránicos, y que haya publicado un libro tan importante como el titulado Qurans of the Umayyads, a First Overview, publicado en la prestigiosísima editorial holandesa de Leiden, en Brill, en 2013. El capítulo segundo se titula The Written Transmission of the Quran. Claro que hay que leerlo. Además de haberle escuchado hoy, es imprescindible que todos los interesados por conocer la amplitud del problema lean este segundo capítulo, The Written Transmission of the Quran in Hijazi Script. Es decir, en ese tipo de escritura que es la del Hijaz, del centro de la península arábiga, el Hijaz, donde están las ciudades sagradas del Islam, la Meca y Medina, y cuya escritura resulta fundamental para establecer qué es lo que representan estos escritos con grafía hijazí. Me gustaría preguntarle varias cosas o iniciar con él varios puntos de comentario al que el público asistente se sume, añadiendo otras más o incluso insistiendo en alguna de ellas. En España se conservan, y son unas piezas muy sensibles, como ha dicho el señor Hauser, los manuscritos están sometidos a todos los avatares de destrucción posibles, grandes y pequeños. Se conservan, pese a todo, 5.000 manuscritos árabes, o mejor dicho, unidades codicológicas, que es otra cosa mucho más precisa, porque van desde varios volúmenes hasta un bifolio tan interesante como es quizás el que representa la más antigua escritura antigua andalusí que conocemos, que fue el bifolio que contiene, está escrito en latín y en árabe, porque traduce al árabe ni más ni menos que la epístola de San Pablo a los Gálatas. Fue encontrado en el monasterio de Sigüenza a principios del siglo XX, ha sido bastante estudiado, pero hay ahí una pista también para ver cómo se definen las antiguas escrituras de textos importantes, ¿no? ¿Sería copiado? Esa sería mi primera pregunta. Y ahora se conserva en la Biblioteca Vaticana. ¿Sería copiado a finales del siglo IX, a principios del siglo X? ¿Qué papel puede tener esta comparación entre la grafía latina y la grafía árabe para establecer algún elemento en la historia de la relación entre lo oral y lo escrito, entre esa primera etapa de composición y transmisión oral que ocurre con la literatura árabe, como ocurre con muchas otras literaturas, entre otras la literatura griega, la relación entre una primera etapa de composición y transmisión oral y escrita está jugando su papel en la historia, naturalmente, del texto coránico, como hemos oído al profesor de Ros, combinada con una etapa a la que va lo oral, que es la composición y la transmisión escrita. Claro, esto es un punto verdaderamente crítico, porque todas las religiones tienden a certificar la autenticidad del mensaje religioso hablando de copias canónicas, de vulgatas, de versiones, la vulgata y de la escritura como referente de autenticidad. El siglo VII, el contexto arábigo, era todavía, cuando surge el Corán, era todavía una primacía de la composición y de la transmisión oral.
y sabemos que cuando, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, el ministro y gran escritor Taha Hussain, que vino a Madrid, por ejemplo, y fundó el Instituto Egipcio de Estudios Islámicos, Taha Hussain criticó la autenticidad de la poesía preislámica, señalando que esa poesía preislámica no se podía garantizar su puesta por escrito, su paso a lo escrito. Y si esto escandalizó a las sociedades egipcias del momento, pensando hasta qué punto afectaba a los textos religiosos, pues realmente estamos ante un tema que puede ser muy, muy interesante. De esos manuscritos del Corán que hay en España, ¿cuál puede ser el más antiguo entre los manuscritos del Corán que hay en España? La historia del texto coránico, y hemos visto episodios a partir de los análisis novedosos y que están consiguiendo nuevos resultados de la epigrafía, de la caligrafía o análisis de la escritura, análisis de aspectos codicológicos que están llevando a nuevas certidumbres. La historia del texto coránico es muy conocida. En general están las ciencias del Corán, lo que para los musulmanes son los ulum al-Qur'an. De Roche ha mencionado un libro fundamental o un autor fundamental en esto, como es As-Suyuti y su Ithaf, que lo cuenta esa historia, como muchos otros tantos ulemas especialistas en el Corán. Sobre la historia del texto coránico, además de la literatura religiosa, hay referencias históricas de varios tipos, de muchos tipos. Por ejemplo, la copia canónica de Uthman, a mediados del siglo VII, los propios musulmanes tienen tanto interés en que se reconozca como fuente primaria de referencia coránica que hacen varias copias y los envían al territorio islámico. Y varias fuentes cuentan, lo cual naturalmente no ha podido ser comprobado, pero como relato es apasionante, que una de esas copias de Uthman llegó al Andalus traído por el primer emir de Córdoba, Abderrahmán I. Por supuesto que la deducción histórica es sencillamente el enorme interés por buscar copias canonizadas, copias canónicas, que contengan una versión asegurada, como fue aquella que hizo Uthman y cuyo proceso de composición cuentan las fuentes. Está además para contarnos la historia del texto coránico, de sus variantes, de sus distintas qira'at o lecturas. En Al-Ándalus y el occidente islámico estaba la qira'a de Wars, que es la que se usaba aquí. Quiere decirse con esto que está la inmensa literatura de los comentarios coránicos. Pero ahora el profesor de Roche, y desde hace unos años, abre una nueva puerta importantísima, como es el análisis de los manuscritos más antiguos del Corán. Y con esto se abren nuevas perspectivas que no tienen por qué alterar, no tienen por qué entrar en cuestiones de contenido, porque sus variantes de forma pueden ser explicadas de muchas maneras. Pueden ser explicadas, en primer lugar, por las circunstancias del copista o las circunstancias de su grupo religioso o por variantes en el ductus consonántico del texto del que copia o, si acaso fuera cogido al oído por un copista, que es una posibilidad muy difícil, pero tampoco podemos. Es decir, que estamos ante unos estudios importantísimos iniciados por el profesor de Roche hace tiempo y que están dando unos frutos muy, muy considerables. Y felicito naturalmente al profesor de Roche, a quien una última pregunta solamente. En general, los estudiosos de los manuscritos latinos, árabes, castellanos,
se emocionan cuando frecuentan ese estudio y llegan a crear unas relaciones personales de afectividad respecto a esta materia de estudio que contiene unas referencias no solamente de contenido, sino también humanas, tan grandes como para que, por ejemplo, se haya hablado de lo que al investigador le emociona ver los rasgos humanos de aquel copista que escribía tantos siglos atrás. Y a mí me gustaría saber si el profesor Desros es también de estos, iba a decir manuscriteros, quiero decir investigadores de manuscritos, para los cuales constituye verdaderamente una droga el trabajar sobre manuscritos, un apego, una afición enorme que no se puede soltar. ¿Cuál es tu relación, Desros, con los manuscritos árabes, tu relación personal? ¿Por qué los trabajas? Bueno, eso es una muy buena pregunta. Bueno, es verdad que una cosa fascinante es al final de tener objetos que sabemos tienen una edad impresionante, han sido entre las manos de gente que vivía en ese caso en las primeras décadas del Islam. Pero lo que me parece siempre muy fascinante es al final el misterio, que tenemos un objeto, pero quedan tantas preguntas precisamente. No sabemos quién era el copista. Tenemos su obra, pero su nombre no lo tenemos. No sabemos para quién trabajó. En unos casos no entré en estos detalles, pero tenemos manuscritos bastante raros en el sentido étrange, cosas que no cuadran con lo que sabemos y son un misterio. Y es verdad que este misterio me parece fascinante porque es una especie de desafío al investigador. ¿Cómo voy a entender por qué? Y pienso en un ejemplo muy especial. El copista cambia el color de su tinta varias veces en la página para dar formas geométricas. No tenemos nada comparable en la tradición musulmana. Tenemos los 19 folios de este manuscrito. No sabemos lo que quiso hacer. No está subrayando un versículo importante, el versículo del trono, por ejemplo. Es visual. Y como eso, hay varios casos que no consigo entender y vuelvo a mis manuscritos para ver si esta vez voy a conseguir a que hablen un poco más de lo que suelen hacer. No hace falta quizás que contestes al resto de mis comentarios, porque es posible que los asistentes quieran, el público quiera intervenir y sea precisamente en la línea de alguna de las cuestiones ya formuladas. O sea que adelante, sí, tú eres el... Sí. Quiero dar las gracias a Casa Árabe por su hospitalidad, a María Jesús para llegar y, bueno, resumir, porque tenemos ya ahora varios años comentando las cosas entre nosotros, entonces lo hicimos hoy en público. Gracias también al Instituto Francés por su apoyo y gracias al público para entender mis comentarios a lo mejor un poco difíciles en mi malo español, pero habrá un tafsir, estoy seguro. Bien, yo quisiera también, antes de despedirnos, desde luego agradecer al profesor Desros por su conferencia, a María Jesús Viguera también por su colaboración,
al Instituto Francés por esta cooperación que tenemos muy fluida y recordaros que el día 19 tendremos una conferencia de nuestro ciclo de grandes capitales del mundo islámico medieval pasado y presente con el caso de Sabra al-Mansureya en Túnez. El viernes tenemos, como siempre, la cita ineludible con el cine en Casa Árabe con la película Una rotonda en mi cabeza. Y la próxima semana tenemos 2 libros, uno, una novela gráfica de la joven libanesa Zeina Abirashed, que se llama El piano oriental, una hermosa historia entre este y oeste a través de un piano. Y el día 27 al periodista Patrick Cockburn, corresponsal del Independent y del Financial Times, que nos presentará su libro La era de la Yihad. Y pues sin más, agradecerles nuevamente su presencia y decirles que sigan nuestras actividades en nuestra página web casaarabe.es y hasta pronto.